Bueno, primero agradecerles por darse cita en esta tutoría y por otro lado, pues quienes vayan a realizar sus exposiciones que comiencen, ¿no? Los escucho entonces. Luego me quedo con la compañera Yaritza Erazo para hacer un repaso de la clase anterior. Licenciado, yo inicio por lo que tengo tiempo límite de conexión, A por ver, lo les que, escucho. ya bueno, a nosotros con nuestro grupo nos tocó debatir sobre la sexualidad, ¿verdad? Y creo que ese ya lo estaban hablando. Eh, no tengo mucho que acotar, lo que sí tengo que acotar es que la sexualidad se entiende por dos términos, con la que se nace, o sea, hombre y mujer, y con la que ya después el individuo se identifica, ya sea gay, lesbiana, bisexual, transexual, etcétera. Me doy a entender eso. Y bueno, hablar antes de esto era tratado como un tabú, si más bien tengo entendido, no se podía hablar sobre estos temas, a excepción de lo que es ahora que en personas, o sea, niños pequeños ya pueden dialogar sobre esto sin quedarse sorprendidos. Ese es mi punto de vista. Bien, solo faltabas tú de ese grupo, Lenín. Sí, No, licenciada, no creo. ¿Quién más? no, faltaba yo, Evelyn y mi compañera Araceli, pero ella tiene problemas con la conexión. Ya mismo se ha de conectar, me imagino. Bueno, yo le voy a hablar sobre el mismo tema a continuación de mi compañero, como lo dejó bien claro, el sexo, sexualidad y género, si hay diferencia, porque el sexo en sí se caracteriza cuando uno nace, le da el sexo, si es hembra o macho, ese es el sexo. Y el género ya es una construcción social y cultural que se va asimilando a través del comportamiento de cada persona y desea transformarse en, en un, ay, ¿cómo le digo? Conformarse a la igualdad de su género, o sea, que sea, si es hombre, fijarse en hombre mismo, o si es mujer, igual que ahí vienen que se vienen derivados los tipos de género, o sea, los tipos de género que es bisexual, trans, travesti y viceversa. Bueno, gracias. Licenciado, además, otro punto. Vivimos en una sociedad muy, ¿cómo se dice? Eh, por decirlo así, muy criticona. Ellos critican por lo que las demás personas son, pero no se ven ellos mismos y eso hace que un individuo tome sobre qué quiere ser, sobre su género. Bien, respecto a las afirmaciones de ustedes, yo les consulto. ¿Qué pasa si revisamos lo que tiene que ver con género desde el aspecto biológico? Yo opino que Falta la compañera Araceli. sí, yo voy a hablar ahorita. Les digo, les pregunto a los que ya expusieron, ¿qué pasa? O, bueno, imagínense ustedes que tenemos que revisar el género desde la concepción biológica. Entonces, biológicamente hablando, nosotros tenemos el sexo masculino y el femenino. Ahora, desde lo biológico, ¿cómo puedes demostrar que hay otro género? Me especifica la pregunta, no escuché bien, se me entrecorta. Nos remitimos a que biológicamente hablando, solo hay dos géneros, que es masculino y femenino, porque cuando hablamos de género hablamos de generalidades, es decir, de características que tiene tanto el hombre como la mujer. Ya les decía yo en la clase anterior, el hombre tiene pene, la mujer tiene vagina. Entonces son características similares dentro de sus grupos, ¿no? O generalidades dentro de sus grupos. Entonces, si hablamos biológicamente, tenemos únicamente dos géneros. ¿Sí, sí me hago entender? Sí, sí.
Entonces lo que yo te quiero decir es que si hablamos de lo biológico, que es lo demostrable, comprobable, la ideología de género no funcionaría. Yo más bien me atrevo a decir que no se debe jugar con el género, sino más bien hablar de ideología de identificación o corrientes ideológicas de cómo usted se percibe. Porque aunque no nos guste, biológicamente hablando, solo hay dos géneros. A menos que el hombre siga, el ser humano siga evolucionando, y en el futuro aparezca un tercer o cuarto género. Pero desde lo biológico, aunque no nos guste, tenemos dos. ¿Sí me hago entender? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Pero igual todo depende. Yo, Araceli, yo creo que todo depende de la construcción social de donde venga la persona, puede decir, o cómo haya vivido su vida. También depende de su cultura prácticamente. Y tiene razón el licenciado lo que dice, o sea, hay dos géneros, pero ahorita en la actualidad le damos a entender la palabra género de otra manera, si lo ponemos de eso. Sexo es por naturaleza, por donde nacemos, hombre y mujer, pero género ahora lo hemos dado de entender que da dependiendo de la construcción social donde vivimos, que uno decide qué género escoger prácticamente. Ujú. Sí, es todo un debate, ya te digo. Ya, por eso les estoy diciendo. Pero si nos remitimos a lo biológico, solamente hay dos. Por eso para mí, desde mi percepción, y no les estoy tratando de cambiar lo que ustedes piensan, sino les estoy compartiendo mi apreciación. Entonces ya les digo, biológicamente tenemos dos géneros, masculino y femenino. Y yo más bien para atreverme, antes que atreverme a hablar de ideología de género, debería hablar de corrientes ideológicas o identificaciones ideológicas, es decir, cómo yo me percibo, cómo yo me siento. Porque mira, el muchacho de Calvin Klein, cómo o sea, realmente está generando trastornos en las sociedades, porque es un hombre que se siente mujer y que como mujer le gustan las mujeres, es decir, que se identifica como lesbiana, ¿ya? Pero no va a ser, o sea, él sigue siendo masculino. O sea, si lo hablamos desde lo biológico. Y, o sea, ¿qué lío tiene llegar a sentirte lesbiana siendo hombre si te siguen gustando las mujeres? ¿Por qué no te mantienes como hombre y sigues manteniendo tu gusto por las mujeres? Entonces estás generando todo un trastorno en la sociedad. No estoy diciendo que esté mal, él tendrá sus motivaciones y es libre de hacerlo, tiene sus derechos para ello, ¿no? Pero yo te digo, o sea, está generando todo un trastorno cuando las cosas deberían ser más sencillas, o sea, más comprensibles. Mira, cuando hablas de ideología de género, es tan difícil, incluso yo me imagino para personas que tienen que identificarse con algún género, ¿no? Es tan difícil es que escoger si eres pansexual, si eres intersexual, si eres transexual o lo que sea, ¿no? Entonces, se está causando todo una confusión por ahí, ¿no? Pero bueno, o sea, nosotros no somos quienes para criticar. Cada quien tiene derecho de hacer y creerse lo que se sienta. Después de que no se metan con los niños, para mí no hay ningún problema, ¿no? Pero, Claro, o sea, yo estoy de acuerdo con lo que usted dice, perdón que le interrumpa. Estoy claramente de acuerdo. Yo creo que prácticamente, o sea, depende de los jóvenes que vean, o sea, están viendo su manera de pensar, se podría decir. Pero prácticamente el hecho de poner que hayan ideologías, como usted dice, el hecho de que haya más géneros, hace que haya una confusión mental. En su pensamiento ya comienza a cambiarles, comienzan a distorsionar el pensamiento tanto de los niños, jóvenes, y es algo que sí le veo como que mal y estoy de acuerdo, no hay que meterse con los niños mira porque prácticamente, estas mismas corrientes progresistas que nos venden de identidad e ideología de género, estas corrientes progresistas, porque así están catalogadas como corrientes progresistas, ¿no? Las catalogan así, los mismos grupos las catalogan como corrientes progresistas. Entonces, fíjate tú, yo hace unos días veía una imagen donde estaba el famoso caballo de Troya. Seguramente ustedes han leído
o han visto por lo menos la película de la caída de Troya. Entonces, está el caballo de Troya que lleva adentro pedófilos y el caballo es la imagen de la ideología de género y están abriendo las puertas de Troya como Estado. Entonces, dentro de toda esta identificación o ideología de género, nos quieren meter de paso la pedofilia. Entonces, ya meterse con los niños es otra cosa. Hace unos días leía una noticia que me impactó bastantísimo en Canadá. En Canadá, uno de los países que se caracteriza por reconocer en gran medida este tipo de corrientes o de ideologías progresistas, ¿no? Y leía una noticia que me impactó bastantísimo porque un tipo de como 35 años eh, formalmente abusó de una niña más pequeña, pero no fue juzgado por las leyes federales de Canadá porque él se siente identificado como transedad, o sea, una persona que cambia su edad. ¿Ya? Entonces, que él, como se siente identificado con esta corriente transedad, él se sentía como un niño de 5 años también, que por ende sentía que no le estaba haciendo daño a esa niña. Entonces, imagínate tú lo que nos están vendiendo las corrientes progres. Eh, ya te digo, de mi parte no tengo ninguna objeción ni ningún problema si estas corrientes se sienten identificadas o quieren verse como ellos les dé la gana, pero ya tiene otra connotación cuando hay niños de por medio. Entonces, yo mañana, porque el Estado me lo reconoce, me declaro transedad y puedo ir a hacer con lo que me dé la gana con un niño o con una niña pequeño. Entonces hay que ser bastante objetivos, ¿no? Había otro ejemplo en Canadá mismo de un tipo que se siente, un hombre de 60 años que se siente niña, ¿no? Se viste como niña y exige ir al jardín. Entonces, imagínate tú qué puede pasar a un adulto que se siente niño o niña, en este caso niña, en un jardín con niños, ¿no? Y entonces ya aparecen otro tipo de deseos, porque es un hombre, es una persona adulta, ¿no? Que a diferencia de los niños no tiene malicia, pero él sí. Entonces los niños se tocan a veces o mencionan alguna cosa, pero ¿qué pasa con esa otra parte que tiene capacidad de raciocinio y de elegir? Entonces, ya les digo, yo no estoy para juzgar o criticar. Cada quien es libre de sentirse identificado como lo crea, ¿no? Pero cuando ya hablamos de los niños de por medio, entonces ya entramos en otro debate que es mucho más fuerte, ¿no? Bien, ¿quién seguía para la exposición? Chicos, ¿quién seguía? ¿Quién seguía para la exposición, chicos? Chicos, ¿quién sigue? O ya están todos para las exposiciones. Por ejemplo, no he escuchado a Olga, a Estrella, a Araceli, no, a Araceli sí, ¿no? A Eric. Ya no hay nadie más para las exposiciones de los debates. Ah, sí, profesor, yo voy a debatir. Es que estaba esperando a mis compañeros, pero parece que no se pueden conectar. Bueno, Un la ratito, pregunta Araceli, ayúdame con tus nombres completos, por favor. Araceli Alexandra Alvarado Catau. Ya, perfecto. ¿Tú estabas por qué, Araceli? Por la exposición que no se pudo dar la clase anterior, igualmente la clase anterior yo falté, no asistí. Ah, ya. Entonces, no estuviste en la clase anterior. Al final me quedaría entonces con Yaritza y con Araceli para hacer un repaso de la clase anterior.
Bien, ahora sí, Olga, adelante, le escucho. Bueno, yo les voy a hablar de la pregunta, la influencia que tiene la religión entre la sexualidad y género. Bueno, la religión tiene influencia en la sexualidad de género ya que no acepta otra relación que no sea de hombre y mujer. Bueno, si hablamos biológicamente, el género solo es de hombre y mujer y eso es lo que ellos aceptan, una relación entre hombre y mujer, por lo que tienen mucho rechazo a lo que es la homosexualidad o otro tipo de sexualidad que se dé, ya que si vamos nosotros a una iglesia, yo creo que muchos nos hemos dado cuenta, no vemos a un hombre transexual en una iglesia, ya que eh, sienten cierto rechazo por las religiones, ya que no aceptan eh, la sexualidad diversa, por así decirlo. Y muchas personas religiosas también tienen mucho rechazo a esto, ya que lo consideran algo pecaminoso, ya que, bueno, en mi caso he visto a personas o a jóvenes que se están sintiendo identificados con otro tipo de sexualidad que no sea la de hombre y mujer. Sienten cierto temor al decirle a sus padres que les gusta otro tipo de cosas que no esté de acuerdo con lo que ellos siguen y se sienten rechazados y con ese temor de no poder decirles lo que realmente ellos quieren. ¿Algo más que quieras manifestar? Aceptan relaciones que no sean entre hombres y mujeres. Gracias. Bien, entonces muchas gracias por a los que han dado las exposiciones y que faltaban. Me voy a quedar ahora con, con, No, con ya. Yolanda y con Araceli. O Eric, ¿vas a hablar algo? Sí. Te escucho, Eric. Bueno, nosotros elegimos la pregunta sobre que según las corrientes ideológicas actuales, ¿cuáles tipos de géneros conoce usted? Bueno, se, yo, yo conozco, a mi criterio, conozco dos tipos de géneros, que son masculino y femenino, pero hay grupos de personas que se han encargado como de querer poner más géneros, incluir más géneros como homosexual, heterosexual, la bisexualidad, asexual, diferentes tipos de nombres para referirse. Y no sé, pero no es que como que me parezca bien ni mal, respeto la opinión de cada persona y si se define como homosexual o como otro tipo de género, es como su opinión ya. Yo lo seguiré viendo como hombre o mujer por su, como dice, como su tipo de piel, como de persona, digamos, como el físico ya, por eso. Ok, Eric. Bueno, ya ves, es tu forma de percibirlo, es tu forma de interpretarlo y como tú ves las cosas. Yo No, respeto como sus ideologías, pero lo seguiré viendo como hombre y mujer, pero respeto su opinión acerca de cómo se eso siente. es lo que yo digo, como usted se siente identificado ya es cuestión suya. No, no somos quien para juzgar. Cada quien es libre de sentirse lo que quiera. Y ya les digo, tanta libertad hay que miren el muchacho este de Kelvin Klein. Nació hombre, se percibe como, se siente mujer y como mujer le gustan las mujeres y por ende se percibe como lesbiana. Una cosa que parece de locos, pero bueno, ya es cosa de cada quien. No somos quien para juzgarlo. ¿Alguien más que falte de las exposiciones? Creo que es Shirley, no le he escuchado a Shirley.
Dígame, licenciado. ¿Usted estaba también para la exposición el día de hoy o no? Sí, sino que no tenía problemas, no escuchaba nada porque estaba desde mi celular. Ya. Entonces pude ocupar la computadora, buscar la computadora para poder conectarme. Ya, entonces la escucho. Continúo entonces nomás desde el grupo que estaba porque me dieron una parte. Sí, sí, Estaba con continúe. Ya, nosotros estábamos, mi grupo estaba hablando sobre la sexualidad y el género. Eh, el sexo viene por naturaleza, porque una persona nace con el sexo masculino o femenino, como lo decía mi compañero Eric. Entonces, la diferencia con el género es que es varón o mujer. Y eso viene siendo como por la diferencia entre el sexo y el género entre cada persona. Ya. ¿Algo más que quieras decir, Shitley? No, porque el resto lo dijo mi compañero. Bueno, me quedo entonces con Yaritza y con Araceli para repasar la clase anterior. Si es que a alguno de ustedes les interesa, pues se pueden quedar, no hay ningún problema. Si no, pues yo les agradezco por sus exposiciones. Bien, les voy a compartir la pantalla. Me confirman que la pueden ver. Eh, Araceli y Yaritza. Araceli y Yaritza, me confirman que pueden ver la pantalla. Sí, licenciado, sí veo. Ok. Sí, licenciado. Bien, la clase pasada ya les decía, de entrada yo les dije a sus compañeros que íbamos a tocar un tema un tanto controversial, un tema que está sobre el debate internacional, nacional incluso, y que no se generaran algún tipo de malentendidos o diferencias u ofensas, ¿no? Si alguna de las personas que estaba participando dentro de nuestro grupo se sentía identificado con alguna de estas cuestiones. Entonces habíamos revisado la sexualidad y el género. Recuerden que el laicismo es el garante de libertades para el ser humano. Además de ello, es el garante de derechos colectivos e individuales, ¿no? Es decir, derechos del ser humano. En ese sentido, pues, hablando de sexualidad, decíamos que esta se puede estudiar o se puede ver por lo menos desde dos aristas. Y la primera arista era desde el conjunto físico o el conjunto de características físicas y psicológicas propias de cada sexo. O sea, las características de cada sexo definen la sexualidad, ¿sí? Pero, además de ello, hay otra arista, que es la que tiene que ver con el conjunto de actividades y comportamientos relacionados con el placer sexual. Es decir, la sexualidad está relacionada también con la búsqueda, ¿no?, de placer sexual o las actividades que desarrollemos para alcanzarlo. Conjugando las dos cosas, la sexualidad es el conjunto de condiciones que caracterizan al sexo, ¿no?, de cada persona o animal. Desde el punto de vista histórico-cultural, miren, aparece lo histórico-cultural nuevamente por aquí. Es el conjunto de fenómenos emocionales, de conductas y de prácticas asociadas a la búsqueda de emoción sexual o de placer sexual, que marcan de manera decisiva al ser humano en todas y cada una de las fases determinantes de su desarrollo. Entonces, fíjense ustedes, la sexualidad la podemos ver al menos desde dos aristas. La arista del conjunto de características físicas que nos identifican a cada grupo, sea hombre o mujer, y desde la búsqueda misma de emociones o de placer sexual. Luego nos encontramos con el otro término que era género. Y yo les decía que género alude a generalidades. De ahí viene género, ¿no? Entonces, vemos que el hombre tiene determinadas características generales propias de su sexo, ¿no? O de su género en este caso, que son ya como las tetillas, la barba, el aparato reproductor,
etc. Asimismo las mujeres, las mamas, el aparato reproductor, los periodos de menstruación, por ejemplo, etcétera, ¿no? Hay características generales que identifican a cada sexo. Bien, entonces en ese sentido, género también lo podemos revisar desde algunas aristas. La primera arista es del conjunto de personas o cosas que tienen características generales comunes. Miren, características generales comunes, ¿no? Luego está también desde el conjunto de características diferenciadas de que cada sociedad asigna a hombres y mujeres. Y luego viene desde el conjunto o la construcción social de la que estábamos hablando. El género es el conjunto de ideas, creencias y atribuciones sociales que se construyen en cada cultura y momento histórico con base en la diferencia sexual. Esto nos dice la literatura. Sin embargo, ya les decía yo, si lo vemos desde lo biológico, de manera muy objetiva, biológicamente hablando, tenemos dos géneros o dos sexos, que es masculino y femenino. ¿Ya? Yo siento más bien o percibo más bien que no debería jugarse con el género, sino más bien con las corrientes ideológicas o de identificación de cada persona. Si usted se percibe o se identifica, nace hombre, se siente mujer y como mujer le gustan las mujeres y por ende se percibe como lesbiana, no pasa nada. Pero biológicamente que va a seguir siendo esa persona, en el caso del muchacho de Kelvin Klein, va a seguir siendo un muchacho, va a seguir siendo hombre. Entonces yo creo que más bien, antes que hablar desde la perspectiva de, de ideología de género, debería ser más bien corrientes ideológicas o percepciones individuales o colectivas de cada grupo, ¿no? De cómo usted se identifica, de cómo usted se siente, cómo se percibe, etcétera. Entonces, sin embargo, pues dentro de las mismas tendencias nos hablan del género como una construcción social. Bien, luego de eso, de que estuvimos conversando un poco sobre la sexualidad y el género, que de partida lo hicimos, incluso en esta clase, vimos un video. Este video dura alrededor de 30 minutos y entonces para Yaritza y para Evelyn, que no estuvieron para Araceli, perdón, que no estuvieron en la clase anterior, yo les voy a pasar el enlace para que ustedes puedan ver el video cuando les plazca o en un momento adecuado. Después de haber visto el video, conversamos precisamente o llegamos al punto del debate, ¿no? Y aquí habíamos planteado algunas preguntas. Entonces, miren, si el laicismo la primera pregunta era la siguiente: si el laicismo nos da garantías de libertades, ¿se debería aceptar el matrimonio igualitario, sí o no? ¿Qué opinan ustedes, Araceli y Yaritza? Pues yo creería que no, porque se podría decir que libertad es una cosa y yo creo que esto de matrimonio igualitario ya sería prácticamente libertinaje, se podría decir así, o no sé, es que es un tema muy, como que se dice, muy, Un muy tema difícil de controversial. saber. Ajá, o sea, podría ser un no y podría ser un sí, no sabría decirle correctamente. Bueno, yo aquí les hacía una observación. Cuando hablamos de matrimonio, matrimonio proviene de matriz. ¿Y quién tiene matriz? La mujer. ¿Para qué? Para engendrar, ¿no? Entonces, cuando hablamos de matriz y de matrimonio, el matrimonio se consigue como de un derecho heterosexual, porque al final de cuentas, el objetivo común en ese matrimonio, y aludiendo a la matriz, es la reproducción, ¿no? Entonces, es un tema es un tema controversial. Ya le digo, y hay otros escenarios, unión de hecho, hay la unión de hecho, ¿cuál es la otra que se llama? Unión de hecho, unión libre, y hay otras definiciones en las que se podría enmarcar una unión entre personas de ambos sexos, del mismo sexo, perdón. Entonces, cuando hablamos de matrimonio, ya les digo,
viene de matriz, y matriz alude a la mujer, ¿no? Y por ende el conjunto o el objetivo final de una unión entre personas heterosexuales, hombre y mujer, es la reproducción. Bien, entonces quizás otra figura, pero si estamos en un estado laico, o sea, ¿por qué no darles ese derecho a estas personas? O sea, yo realmente no, si lo quieren hacer, pues bien. Entonces la otra pregunta era de que si hablamos de laicismo, y porque el video habla sobre el aborto también, entonces si hablamos de laicismo, ustedes principalmente como mujeres, tenemos derecho a escoger sobre la vida de alguien más, es decir, al aborto. No sé si está Yaritza por ahí. Yaritza. Hola, licenciado. Yaritza, entonces, ¿qué opina usted al respecto de Dígame, es que no le escucho. ¿Me puedo repetir? Es que el internet está muy malo y no le escuché bien. Está la pregunta ahí, miren, si hablamos de laicismo, Hola. ¿me escuchas, Yaritza? Sí, Ya, de lo que te decía, mira, la pregunta está ahí. Si hablamos de laicismo, ¿tenemos derecho a escoger sobre la vida de alguien más? Como seres vivos, nosotros tenemos derechos. Esa vida que que se ha fecundado en el vientre de una mujer, ¿tiene o no tiene derechos al igual que nosotros? sí, sí tiene derecho porque es un ser humano. Ya, y entonces, ¿tú qué opinas? Como mujer, ¿tienes derecho a elegir o no sobre la vida de, de esa persona o de ese ser humano en formación? Yo creo, sí, si yo lo quiero tener, lo tengo, pero si no, lo aborto. ¿Ya? ¿Y qué pasa con los derechos de esa persona en formación entonces? Si de partida dijiste que sí tiene derechos. ¿Cómo me dijo? Si de partida me dijiste que esa persona que está en formación, ese feto que está en formación, pero que ya tiene vida, tiene derechos al igual que nosotros, entonces si tú eliges abortar, ¿qué pasa con los derechos de ese ser humano que se está formando? Como quiera ya no existiría, Pero ¿qué pasa porque lo estoy abortando, ¿no? qué pasa con los derechos de ese ser humano sobre la vida? Te lo vuelvo a plantear. Tú dijiste de partida que esa persona que se está formando, ese ser humano que se está formando en el vientre, tiene derechos. Y el principal derecho debería ser derecho a la vida. ¿Qué pasa si tú como mujer tomas la decisión de abortarlo? ¿Qué pasa con los derechos de ese ser humano? Se pierden prácticamente. Se pierde. Está entonces yendo en contra de lo que defiendes o en contra de lo que estás Y luchando. prácticamente se iría en contra de nuestra moralidad, se podría decir así. Bueno, recuerda, Araceli, que la moral es un concepto bastante subjetivo, porque lo que es moral para unos no es moral necesariamente para otros. Para otro. Así es. Ajá. Entonces, más bien me atrevo a decir que estamos yendo en contra del derecho fundamental del ser humano, que es el derecho a la vida. A la vida, sí, sí, tienes Un razón. derecho fundamental, ¿no? Entonces, si Yaritza dijo de partida que ese ser que se está formando tiene derechos, entre ellos derecho a la vida, o sea, ¿qué pasa cuando yo tomo la decisión de abortarlo? Estoy yendo en contra de lo que tanto defiendo, o de lo que De tanto, eso. o de lo que, o por lo que he luchado. Entonces, Claro, pero, perdón que le interrumpa, pero igual se va en contra de la vida de uno mismo. Se pierde el derecho de la vida que se podría decir del niño al abortar, pero también estamos jugando nuestra propia vida, porque el aborto no es una cosa que se podría decir así algo fácil. Nos dañamos la vida prácticamente nosotros. En algunos casos se puede perder la vida, en otros nos podemos ya quedar estéril para siempre. sí. O sea, tiene sus consecuencias.
Así es. Toda acción tiene una reacción o una consecuencia. Por eso Entonces, le digo a la Bibi, no aborte. mande. Pero bueno, ahora las traslado a otro escenario. ¿Qué pasa con esa muchacha de 15 ¿Cuál? años a la que un tipo o incluso su papá o su hermano, su primo, el cuñado la violó, quedó embarazada y no quiere tener ese niño? ¿Qué pasa en ese caso? ¿O cuál debería ser la postura al respecto de eso? Bueno, eso ya es un escenario diferente. Es más, yo estuve recién hablando con mi mamá de ese tema porque justo me puse a ver las preguntas que mandaron en el grupo para la exposición y justamente vi la pregunta y yo le decía que en el caso de que si una persona la violara, o sea, yo en mi caso, o sea, no me gustaría ver al niño porque me recordaría en cada momento, pero ahí mi mami también me dio a entender que estamos quitándole el derecho a una persona, a un niño, y no somos nadie para quitarle la vida a alguien. Entonces, lo que ella me supo manifestar y me hizo cambiar bastante mi punto de vista, se podría decir así, es que no somos nadie y podemos prácticamente donar al bebé, darlo en adopción, porque hay gente que no puede tener hijos y que de verdad a veces desearían tener uno. Es una opción y es una opción bastante sana, pero regresando al escenario normal o tradicional, donde hay personas que luchan por el aborto, que no han sido sujetos de violación, pero ¿por qué pelear por el aborto si más sencillo sería, en tal caso, pelear por más acceso a métodos anticonceptivos? Yo creo que la lucha de sobre todo de las mujeres que están luchando porque el aborto sea legal, yo creo que la lucha debería ser por el acceso a la educación sexual y el acceso a los métodos anticonceptivos para que la persona pueda disfrutar de manera libre, porque imagínate que una mujer que está exigiendo derechos es porque en su momento disfrutó, lo hizo o lo hizo de manera consentida, ¿no? El acto sexual. Entonces quedó embarazada, pero disfrutó el acto sexual o su sexualidad, pero luego no quiere asumir la responsabilidad. Entonces, si nos remontamos a antes del escenario del aborto, yo me atrevería a decir que las personas o las mujeres principalmente que están luchando por la legalización del aborto deberían luchar por por mayor acceso a la educación sexual, mayor acceso a los métodos anticonceptivos. Entonces, esa sería una lucha mucho más sana que la lucha por tener derecho a quitarle la vida a alguien. Y es un tanto paradójico porque en muchas de esas ocasiones, estas mismas personas que exigen el derecho al aborto o el aborto como legal, son las mismas personas que luchan por la vida de un perro en ocasiones. Entonces, en algunos escenarios o en algunos casos suelen ser más importantes, miren ustedes, la vida de un perrito, de un animal, de un gato, que la vida de un ser humano. Entonces, yo creo que hay que ser bastante objetivo. Antes de luchar por una consecuencia tan drástica como el aborto, habría que luchar por más acceso a la educación sexual, más acceso a métodos anticonceptivos. No sé, ¿qué opinan ustedes? O sea, sí, sí tiene razón en lo que dice, pero prácticamente el ejemplo que puso de una chica que disfruta su sexualidad o disfruta del acto sexual, yo creo que ya estamos bastante grandecitos y tenemos en esta actualidad ya tenemos los métodos anticonceptivos y yo creo que es mucha irresponsabilidad que hay por parte de los jóvenes, se podría decir así. Hay más irresponsabilidad porque de tener y conocimientos, yo creo que sí tenemos lo bastante apropiado, se podría decir, en la actualidad. Y el sugerir un aborto cuando uno lo hace con consentimiento de uno mismo, yo creo que eso ya no va a lo bien, se podría decir. El escenario de la violación, por ejemplo, hasta cierto punto yo estoy de acuerdo, pero también pueden haber opciones como la que usted dijo, Araceli, ¿no? Por ejemplo, de poner en adopción al niño
¿no? O sea, ver otro escenario que no sea tan drástico, o sea, que no sea la medida más drástica el aborto. A eso es a lo que me quiero referir. Claro, o sea, eso sí, porque nadie tiene el derecho de quitarle la vida a nadie. Así es. Bien. Luego también había dentro del debate otra pregunta. Desde su perspectiva, ¿hay alguna diferencia entre sexo y género? También estaba la otra pregunta que era, de acuerdo a las corrientes ideológicas actuales, ¿cuántos tipos de género conoce usted? Yo ya perdí la cuenta. ¿Y cómo influye el dogma y la religión en la sexualidad y género? Entonces, estas preguntas las dejo para que ustedes las reflexionen, Araceli y Yaritza. Y si quieren conversarlas, pues la tratamos en la siguiente clase o en la siguiente tutoría si tienen la oportunidad de participar. Pero básicamente esto fue un poco de lo que conversamos en la clase anterior. Bien, ¿hay alguna pregunta, chicas? ¿Hasta ahí? ¿O algo más de lo que quieran conversar? No sé. No, yo creo que por el momento eso fue lo que di en la clase anterior y sí, es bien. Bueno, entonces si no hay ninguna consulta, yo les agradezco a ustedes, a Araceli y a Yaritza, por haber participado en esta tutoría de hoy. Y recuerden, bueno, todavía no está habilitado, pero ya tenemos un nuevo sistema de tutorías, entonces yo ya las estoy registrando, de hecho ya las registré. Apenas se habilite enviar un correo para confirmación, les han de llegar unos correos. Entonces yo les agradezco y ahí ustedes confirman la tutoría, ¿no? Yo les agradezco mucho por su participación y nos vemos el día de mañana en la clase con una nueva temática. Que tengan una buena tarde. Gracias igualmente. Gracias, licenciada, igualmente. Pasen bien, chicas.